buenas tardes, muy buenos días, noches a la hora que nos escuchen, desde Antofagasta hasta Puerto Montt a través de la señal de Expresión TV y a través de YouTube y Spotify. Estamos nuevamente en un capítulo de Enfoque Directo, el podcast, y tenemos hoy una gran invitada. Una de las primeras invitadas que confió en nosotros. Sí, cuando no éramos con video, éramos solamente con audio. Y afortunadamente la tenemos nuevamente acá con nosotros. Ahora sí pueden conocerla, saber quién es, reconocer su rostro, ¿cierto? Y hoy nos va a comentar nuevamente qué hace, a qué se dedica, qué hace en su tiempo libre. ¿Cuál es su talento, dijo? Es importante el talento. ¿Cuál es su talento? ¿A qué se dedica y todo? Así que bienvenida, Carla Araneda Condesa. Muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar acá y poder estar compartiendo un poco de mi trabajo, de Dime Qué Hacer, y también ser parte del podcast. Ay, genial. Oye, tenemos esta semana hartas noticias relacionadas con tu trabajo. El mundo literario está lleno de noticias. Sí. Esta semana que pasaron muchas cosas. Sí, y muchas cositas. Está medio farandulizado cada vez. Eso es lo que yo siento. Está bien. Sí, se puede visualizar un poco más el pequeño mundo literal que tenemos acá en Chile. Bueno, a costa de peleas, pero bueno, es mejor que la farándula dura. Sí. Bueno, para los que no conocen a Carla, ella es escritora, investigadora y editora literaria, así es que hoy día vamos a comentar un poquito de sus libros y los otros libros que ha editado también de otros escritores cañetinos locales. Vamos a avisarles también cuándo va a ser el lanzamiento de algunos libros para que vaya ahí a conocer. Se varias fechas. Así es que cuéntanos, Carlita, ¿en qué estás ahora? Bueno, este mes en particular ha sido bastante movido. He estado asistiendo a varias actividades, tanto dentro de Cañete como fuera. He estado con varios viajes a Santiago. Ahora este mes que viene también, agosto y septiembre, está muy cargado de actividades, sobre todo también fuera de la comuna, porque pienso que es importante hacer actividades dentro de la comuna y también tener la posibilidad de mostrar el trabajo fuera. Y también establecer lazos también con escritores de otros lugares, también me encuentro que es súper importante. Este mes ha sido viaje, ha sido 100% viaje, presentación de libros de escritores, hablar de literatura latinoamericana, hablar de la identidad dentro de la literatura, también hablar un poco de nuestra historia literaria chilena, no solamente latinoamericana, también hablar un poco de mi nueva obra, mi nueva novela, La Ciudad del Fuego, y bueno, ahí les voy a estar contando más adelante. Ya tengo fecha para el lanzamiento, tengo lugar también. El primer lanzamiento va a ser el 30 de agosto en Concepción, en Librería El Lugar Aquel, que es la librería donde pueden encontrar, y todavía quedan ediciones de La Ciudad del Fuego. Ya saben. Sí, es un poco aplazado porque el tiraje de La Ciudad del Fuego, el primero que pedí, se acabó en una semana. Entonces me quedé sin stock para seguir haciendo lanzamientos. Oye, pero eso... Sí. ¿Es positivo? ¿O sí, súper positivo, sí, estoy súper contenta. Entonces dije, para hacer el lanzamiento necesito tener un stock, aparte de los libros que se han ido. Entonces ahí dije, ya lo voy a tener que aplazar para fines de agosto, porque eso era una actividad que tenía planificado para junio, pero me llegó el primer tiraje el 31 de mayo y para la primera semana de junio ya no quedaban. Solamente quedan los últimos 3 en El Lugar Aquel, así que si lo quieren, apúrense. Y este es el último que traje para mostrar, pero este libro ya tiene dueño. O sea, yo lo marqué y le dije, oye, mira, te lo voy a pasar después de que venga aquí a Enfoque Directo, voy a hablar un poco de mi novela y después te lo paso. Pero ya tiene dueño. Muy bien. Así que bastante feliz y contenta, también siguiendo con el trabajo de edición y también ya organizando la próxima Feria del Libro que se viene acá en Cañete, que sería la segunda edición de Gritos de la Tierra. Estamos organizando. ¿Cuándo esa feria? 2 de agosto. Bueno, 2 de agosto ya tenemos fecha, cronograma. Fechas ahí que hay que notar, el 2 de agosto. Sí, 2 de agosto, el 30 de agosto. También este sábado también se viene... Sí, el 28 de junio tienen el lanzamiento del legado de Neruda, de un escritor y divulgador cañetino. Vamos a hacerlo en el Café Meraki. Ahí vamos a tener el segundo lanzamiento de su libro. La verdad es que he tenido una recepción bastante buena esta investigación, y a mí lo que me ha sorprendido de este libro es que es un libro que llega con su investigación no solamente a adultos, a lectores, a escritores, sino que también ha llegado a niños que están interesados por conocer un poco más de su historia, porque a través del legado de Neruda también estamos hablando de nuestra historia, estamos hablando de literatura latinoamericana, literatura chilena, y en qué lugar y cómo nos posicionamos en el mundo. Así que eso me ha llamado bastante la atención. Un libro pensado quizás para adultos, pero que ahora está llegando a todos. Qué interesante. Yo tuve la oportunidad, me regalaron el libro anterior de Don Enrique,
La historia del libro. Ensayo, sí. Sí, tuvo muy buena recepción. Sí, es un libro súper livianito que cualquier persona puede leerlo, puede entender. Está pensado así. Y es un resumen súper bien hecho de la historia del libro, así que se lo recomiendo también para la gente que lo quiera leer. Sí. Ese también se encuentra en la librería del Lugar Aquel en Concepción y acá también en la Galería Pacífico con el Portal La Atenea, en Local 8. Así que ahí pueden encontrar los libros de Don Enrique, también El legado de Neruda y prontamente también La ciudad del fuego. Mira qué interesante, apoyemos la literatura y el trabajo de la gente cañetina, ¿cierto? Que dedica su tiempo a este oficio, no sé, le entrega tanto cariño a escribir. Sí, totalmente. Y como dices tú, quizás peleando a veces por abrirse camino, pero es porque lo mueve la pasión de hacer las hay cosas. una pasión detrás que uno lo moviliza finalmente y también un mensaje, siempre hay un mensaje a lo que se quiere comunicar. Mira qué interesante. Yo tengo varios libros de la Carlita, así que los recomiendo todos. Maravilloso. Sí, así que ahí tengo en mi librero hay varios libros de la Carlita. Me encantan los de las mascotas, o sea, es un libro mi favorito. De hecho, de Pericles y los sueños de Polo, ese ya lleva como 4 o 5 ediciones que se han acabado. O sea, actualmente no hay stock. Pero es un libro que ha tenido muy buena recepción y de hecho fue el primer libro que yo publiqué y que vi una recepción en colegios también. O sea, que profesores y profesoras lo leyeron y dijeron ya lo voy a meter dentro del plan lector sin hacerlo institucionalmente. O sea, que se vendió dentro de colegios y fue evaluado y todo dentro del colegio y a los niños les gustó. Y eso lo supe a través de profesores, apoderados, de alumnos y eso fue una recepción bastante interesante que yo nunca pensé porque en un principio yo quería contar la historia de mis perritos. Yo tengo 4 perritos ahora, todos adoptados de la calle. Siento que la adopción es algo importante, la tenencia responsable y también humanizar también la situación de todos los perritos de la calle. Yo lo escribí con ese propósito, humanizar, empatizar y hacernos cargo también de la problemática que genera los animales en la calle. Pero finalmente se construyó una historia que es para todos. También terminó llegando a los niños y muchos encantados con esta historia. Interesante. Sí. Yo de hecho como que me inspiré en ti para como que intentar escribir igual un libro que relacionado con las mascotas que yo tengo, que al menos tengo el título del libro, pero estoy escribiendo lo que falta, sí. Así que bacán, pueden encontrar los libros de la Carlita, ya saben, aquí en Cañete en el portal de Atenea. Y en el Lugar Aquel. Y también en Concepción, sí. ¿cierto? Sí, y en Temuco igual también en Libracos Temuco, sí. Bien. Mira. Ahí creo que quedan un poquitas más ediciones de libros más antiguos, así que ahí pueden encontrar, no sé, El Capitán de la Noche, algunas crónicas, antologías también, hay bastante material. Qué interesante. Oye, ¿y el libro que vas a lanzar ahora, cómo se llama? La ciudad del fuego. La ciudad del fuego. Hablé un poquito de ese libro, de qué se trata, a darnos un pequeño spoiler, no todo. No, sin spoiler, solamente les voy a presentar una introducción a La ciudad del fuego. La ciudad del fuego es una novela negra que viene también asociada a la novela de detective, la novela policíaca, pero que cumple un rol, yo creo, distinto e importante dentro de nuestra literatura. La literatura chilena, cuando hablamos de la literatura policíaca y novela negra, estamos hablando de una literatura que es capaz de reflejar las problemáticas de la sociedad. Una sociedad subsumida bajo diferentes poderes fácticos, estamos hablando de poderes políticos, económicos y de distintas naturalezas. La expresión del individuo acá es llevada a cabo por medio de expresiones criminales, de violencia, atmósferas, diríamos, siniestras, a través de la injusticia, incertidumbre, inseguridades, y que nos muestran esos márgenes de la sociedad que no queremos ver. Muchas veces como sociedad estamos acostumbrados a ver solamente nuestra percepción de la misma, pero pensemos esto, todos dentro de la sociedad cumplimos un rol y desde ese rol tenemos un fragmento de una visión de la sociedad en la que estamos. Pero pienso que la literatura cumple un rol importante cuando empieza a entregarnos esas diferentes percepciones. Y no solamente las más cotidianas, sino también de lo que llamamos marginalidad dentro de la sociedad. O sea, darle voz a través de la literatura a los que normalmente no tienen una voz. En este caso, tiene un argumento que va construido a partir de la infancia, el concepto de infancia robada. Estamos hablando de darle voz a las personas de la calle. Estamos hablando de mostrar historias que usualmente ni siquiera vemos en los periódicos. Organizaciones criminales y también tiene que ver con lo que no queremos ver, o sea, como sigue esa idea de cómo no hay peor ciego que el que no quiere ver. La novela negra me gusta como género porque empieza a crear un retrato social con agudas críticas y eso es lo que hace La ciudad del fuego. La ciudad del fuego nos viene a presentar una historia que podría ser, porque estamos hablando de literatura, enmarcada dentro de nuestra sociedad. Estamos hablando de nuestra sociedad, estamos hablando de la sociedad chilena, estamos hablando de las problemáticas que tenemos, estamos hablando de la infancia robada, de lo que poco se habla.
y que también hablar con un poco de tacto también con el tema y presentar problemáticas de la sociedad para abrir el debate, porque siento que también esa es una invitación en toda literatura y sobre todo en la literatura latinoamericana, que siempre se ha caracterizado por representar de forma vívida nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, nuestros paradigmas, y de tal forma presentarlos que no solamente sea, bueno, tenemos este problema, sino problematizarlo y sentar esa discusión entre los lectores y la sociedad. Entonces eso es un poco lo que trata de hacer. ¿El problema desde adentro? No claro, no una mirada desde afuera, claro, y también darle, claro, entrar de lleno en estas temáticas. Acá tenemos una novela que podríamos decir policíaca. Aquí les voy a dar un tips. Entre la novela policíaca y la novela negra hay una diferencia principal, que es cómo se construye el argumento. Cuando vemos una novela policíaca o detectives, estamos pensando en resolver un caso, y eso es lo principal dentro de toda la obra, todo lo demás es accesorio. Cuando hablamos de una novela negra, estamos hablando de una novela policíaca donde la motivación principal de la obra ya no es resolver ese caso, sino comprender un poco más de los personajes. Tenemos personajes que no son más complejos que el bueno y el malo, el antagonista y protagonista, sino que presentan personalidades complejas donde nos vamos situando en diferentes áreas de la sociedad, y tenemos personajes decadentes, personajes derrotados, personajes que han perdido su norte, su motivación, su pasión, personajes que ya ven un caso y ven una carpeta más para archivar, ya no ven la misión, la búsqueda de resolver un caso, que han perdido humanidad en ese camino. Y recuperar esa humanidad es el centro de la novela. Y es aquí donde la novela, a través del personaje principal, que es Lucía, nos viene a mostrar dentro de esta búsqueda de volver a reencontrarse con la empatía, con la humanidad, ver a los otros como personas y no como carpetas que voy archivando en mi escritorio. También es un llamado al lector también a hacerse partícipe de las mismas problemáticas que tenemos en la sociedad. Y todo esto ha contado desde una pluralidad narrativa. De hecho, cuando hablamos de novela negra en general, en literatura siempre nos van a explicar que hay 4 conceptos. Y todos van marcados, o subcategorías de la novela negra, que van enmarcados en torno a quién cuenta la historia. Que podría ser el juez, el detective, la víctima o el victimario. La ciudad del fuego, ¿quién la cuenta? Todos. Porque hay una pluralidad narrativa donde nos entrega las diferentes percepciones o realidades de cada uno, y a través de esto se va construyendo la historia. Y si todos me entregan percepciones, la realidad la va a percibir el lector al final. Claro. Porque el conjunto de percepciones me muestran la gama de la verdad, de la realidad, de la composición de la sociedad, y obviamente situarlo en ciertas problemáticas de la misma sociedad. Y muchos dirán, esto yo lo he visto, porque obviamente va inspirado en muchos aconteceres que hemos visto en los últimos años. Está una novela que yo terminé de escribir en el 2022, pero el argumento fue algo que fui construyendo, viendo las injusticias que vemos en nuestro sistema procesal penal, viendo muchos casos que llegan solo a la formalización, algunos que ni siquiera llegan a la formalización, y que también muchos dirán, bueno, esto yo lo he visto, esto es una realidad acá en Chile de la que poco se habla, y hay que empezar a hablar más para llegar a soluciones a futuro. O sea, esto nos habla igual, es como una crítica social. Totalmente. Nos inspira como al despertar, ¿cierto? Al mirar la realidad del otro, y no solo el hacer la vida como mirando para adelante, sino que hay que conocerla. Todos los puntos de vista son importantes para entender el porqué de algo. Claro, y empatizar con los personajes. No, en mi literatura en general no hay personajes buenos o malos, sino que todos los podemos humanizar y entender por qué, y entender en qué parte como sociedad fallamos. Y si no queremos hablar de sociedad, porque para muchos ideológicamente la sociedad no existe, podemos ver cómo contribuimos como individuos a nuestra organización. Entonces ahí creo que todos podemos hacer algo, dejar de hacer algo para contribuir a mejorar ciertos problemas, y hablarlos la primera etapa, identificar que hay un problema. Claro. Oye, ¿puedo ver? Por supuesto. Bueno, nosotros con Carlito iniciamos este podcast otra vez porque nos gusta la fotografía, ¿cierto? Ah, sí, aquí hay una conexión. Sí, recuerdo la otra vez tuvo otro libro que había sido una fotografía que sacó tu hermana, ¿cierto? De un lugar ahí que ustedes visitaron. Del sur de Chile. Sí. Y la fotografía de este libro, cuéntanos. La verdad es que hay una historia súper importante. Acá hay todo un trabajo fotográfico, no solo en la portada y contraportada. Cada una de las fotografías tiene una historia, sino también en el interior. Hay un trabajo fotográfico que hizo mi hermana. Mi hermana es fotógrafo profesional y es médico en sus tiempos libres. Ahora es médico urgencióloga. Pero incorpora todo un trabajo fotográfico que quisimos situar en el contexto y la atmósfera siniestra de la misma historia. Acá la portada, ahí se puede ver más limpiamente. Esa foto se sacó en un momento único. ¿Recuerdan cuando se cortó la electricidad en todo el país? Sí. Esa es una foto de Temuco en esas horas. O sea,
sin iluminación artificial, solamente el atardecer. O sea, era un momento único en el que se podría haber sacado esa foto. Esas son fotos de la noche, también de un viaje que hicimos al sur de Chile, la posibilidad de ver las estrellas de forma única, sí. Y de hecho las estrellas también son contaminación parte, lumínica. Claro, es un momento único, y también compartir ese trabajo fotográfico, y también porque son parte del argumento. Por ejemplo, hay muchas historias dentro del libro y desarrollo de personajes donde se hablan de las estrellas empiezan a ser como un personaje más dentro de la soledad de los personajes. O sea, estoy yo aquí solo bajo las estrellas, solamente ellos saben mi verdad y mi dolor. Entonces, por eso a través de las imágenes se quiso también ilustrar diferentes momentos de los personajes. Así que ahí pueden encontrar todo un trabajo fotográfico. Qué interesante, sí, acá hay otra. Diferentes fotografías, también se habla de un lago, de un río, entonces quisimos darle formas con nuestro paisaje del sur de Chile, de Temuco hacia el sur. Qué bonito. Sí, se incorpora nuevamente, igual que La Máscara del Mal, que incorporaba una foto de una casa abandonada en Puerto Río Tranquilo, donde yo les hablaba cuántas historias habrán detrás de una casa abandonada y cuántas historias hay detrás de cada persona. O sea, cada persona es un universo, son complejos. Y esa complejidad yo creo que hay que empezar a mostrarla a través de la literatura, no con personajes planos, que es el bueno, el malo, el neutral, el personaje secundario, sino mostrar en los personajes realmente esa complejidad. Que cada es lo que uno tiene su versión, su perspectiva, y separar la realidad de la verdad. La realidad es lo que yo veo, y la verdad es algo mucho más amplio que se compone de todas esas realidades y percepciones. Sí, pues bueno, cada personaje tiene su historia de vida que lo hace ser como es, claro, actuar como es, y trabajar con esa historia. Sí, qué interesante. Así que este libro lo tienes desde el 2022. Sí, el 2022 lo escribí. A mí me gusta dejar reposar las novelas porque siempre hay diferentes elementos que busco desarrollar más, algunas veces en términos de edición, o también finalizar el proyecto en términos de diagramación, cómo lo voy a presentar finalmente al público. Cuando empecé a construir esta novela, la escribí en un periodo de un año más o menos. Una cosa es sentarse a escribir, otra cosa es pensarlo. Sí. Pensado hace muchos años. Para mí, primero estaba esta idea de darle voz a los que no lo tienen. Mi literatura también sigue esa línea, dar voz a los que no lo tienen. Antes me había anticipado, por ejemplo, con una crónica del violador, que también es darle perspectivas de otro punto de vista de las historias. La Máscara del Mal también, ahí lo llevo al género del thriller. Me gustaría seguir probando con diferentes géneros, pero la novela negra sí yo diría que es un género con el que me siento bastante cómoda, y en el cual se puede retratar de la sociedad de una forma bastante práctica para el lector, para situar las problemáticas. La Máscara del Mal hay un juego más psicológico, hay un desafío al lector. Acá yo diría que se entrega más accesible el contenido y se dejan atados todos los cabos. Eso es interesante. Siempre me he preguntado cómo lo hacen, como para no olvidarse de algo y que todo calce al final en la historia. No, es un ejercicio, yo diría que hay un ejercicio práctico. De hecho, también a los escritores que están recién empezando, siempre les comento que para llegar a escribir una novela de buena manera, sin dejar cabos sueltos, sin dejar errores, no solamente hay que formarse, leer mucho, sino que también hay que tener un ejercicio práctico. Sobre todo en los primeros años, que yo me quiero, por ejemplo, cuando yo dije me voy a dedicar profesionalmente a esto, yo empecé a escribir todos los días, a leer todos los días. Entonces ahí se forma el hábito y también en un ejercicio de memoria. La memoria, igual que un músculo, hay que trabajarlo. No es que alguien nazca con buena memoria, eso no es así. En el colegio nos potencian eso. Sí, pues. Nos potencian con de repente los listados que hay que aprenderse, la lectura obligatoria, de repente, ¿por qué estudio tantas materias? Me confundo. No, pues te están enseñando a ejercitar la memoria y tienes que tomar esa oportunidad. Para el día de mañana, quién sabe lo que te dediques, te va a servir. Sí, entonces ahí hay un ejercicio de memoria, yo diría. Y ahí dice, la ciudad del fuego, no quiero testigos de esta miserable vida. Sí, eso lo dice uno de los personajes. Uno de los personajes lo dice cuando cuenta su historia. Qué interesante. ¿Cómo lo haces o qué piensas tú hoy en día del uso excesivo de la IA para escribir? Es que yo tengo una visión igual como bastante crítica, pero bien reposada, porque desde que empezó a aparecer la inteligencia artificial detrás de textos literarios y también de investigaciones académicas, porque ahí empezó, antes de llegar a la literatura, yo entendí que a medida que se iba perfeccionando la inteligencia artificial, lo que se estaba pensando era en crear un asistente de investigación. Yo también trabajo en investigación y de repente uno pierde horas haciendo listados, enumeraciones de cosas que ya están en internet, cosas que de repente, por ejemplo, recuerdo lo más cercano a un artículo que escribí para la Revista del Sur, que se llama Revista del Sur, la revista Elipsis.
escribí un artículo sobre los escritores de literatura y derecho. Tanto estudiantes de derecho a lo largo de la historia de la humanidad como abogados, porque hay un vínculo. Entonces quería hacer un artículo, yo tenía algunas ideas, yo estudié derecho también, soy escritora, entonces sabía que hay muchos escritores, Edgar Allan Poe y muchos más que tenían un vínculo. Entonces para hacerlo, lo que yo normalmente hubiese tenido que hacer hubiese sido tomarme unas 3-4 horas tomando todos esos nombres, recopilando la obra, cuando estudiaron, cuando empezaban a escribir. Hubiese hecho una lista bien grande, hubiese tomado 3-4 horas en hacerlo. Y en ese tiempo ya estaba un poco más perfeccionada la inteligencia artificial. Entonces yo dije, voy a tomarme esas 3-4 horas, voy a hacer mi lista y también le voy a pedir a la inteligencia artificial que la haga. Y voy a constatar. Y obviamente mi lista estaba mucho más completa y más actualizada. Vi la lista que hizo la IA y tenía errores. O sea, yo digo que es un asistente de investigación porque de hecho yo pensé, yo hubiese tomado primero la lista de la IA, hubiese descartado algunos nombres que eran erróneos, pero hubiese hecho ese mismo trabajo de 3 o 4 horas en media hora. Pero como asistente de investigación, ahora que pueda suplir el trabajo que hace un investigador, lo veo difícil. Porque pensemos primero que la IA solamente está trabajando con la información que se encuentra en Internet. Y la verdad es que hay mucha información que no está en Internet. Y eso es algo que cuesta entender hoy en día. Sí, estamos en la era de la información donde podemos acceder a mucha información, pero toda la información no está. Piensa en cuántos libros hay que no se han digitalizado y no se van a digitalizar, sobre todo las ediciones escasas. Y hay mucha información que viene de la cultura hablada, discurso hablado. Hay muchas investigaciones que quedan por hacer. O sea, obviamente si uno se queda solo con la inteligencia artificial, te vas a quedar con investigaciones de este tamaño que van a ser más de lo mismo, algo que alguien ya hizo. Entonces diría que por lo menos el trabajo del investigador, todavía la IA es solo un asistente menor. Y en términos de literatura, lo que yo he visto, ahí tengo una visión bien crítica porque me dediqué a revisar. Yo escribí un texto o de repente revisaba un texto y le pedía a la IA que me lo escribiera y comparaba. Y hay varios elementos que me llaman la atención. Primero, en la IA no hay un componente de identidad. O sea, cuando yo leo un texto de un niño, o sea, de Cañete, veo componentes del sur, veo que está estudiando, veo el vocabulario que usa. Cada uno tiene un léxico que tiene que ver con un entorno en el que yo me relaciono, que tiene que ver con una ciudad, con una nacionalidad. En el colegio, por ejemplo, aquí hay colegios técnicos, entonces quizás tengan un vocabulario más específico. Un adulto también que se dedica, no sé, profe de química, va a usar un vocabulario muy distinto al que va a usar un ingeniero, o un profe de lenguaje, que va a usar un chef. Y eso se ve a través de la literatura. En cambio, cuando uno lee un texto producido por una inteligencia artificial, no hay sujetos, no hay individuo y no se percibe ese componente humano detrás de la misma. Y por otra parte tenemos un complejo escenario legal, porque pensemos que la IA cuando hace redacciones está copiando los patrones de un escritor más. Entonces, lo que está haciendo es plagio. Y también recordemos que en términos de propiedad intelectual, cuando estamos hablando de una creación literaria, una creación artística, hay dos conceptos. Uno es el objeto a proteger y otro el sujeto. Legalmente el sujeto de la propiedad intelectual es una persona natural. Y el objeto es una creación única. Y aquí en lo que crea inteligencia artificial no tenemos ese objeto de creación única porque es una repetición de patrones, porque no tiene la capacidad de crear, y por otra parte no hay un sujeto al cual entregarle esta protección de propiedad intelectual. Entonces legalmente son obras que no prescinden de la protección legal de los derechos de autor y que están abusando quizás de otras. Porque ¿hay un vacío legal ahí? Sí. Hay temas que tratar. Yo he visto que la Compina ha hecho varias declaraciones, la Organización Internacional de Propiedad Intelectual, y también está bastante discutido porque es un desafío para todos los ordenamientos jurídicos. Ningún ordenamiento jurídico está preparado para esta nueva forma de creación de propiedad intelectual. Desde hace 2-3 años he visto que se han creado una serie de congresos tratando la temática, pero todavía es presentar la problemática, ver todos los problemas que generan, pero soluciones está bastante complicado, porque también hay una decisión política, hay una decisión de riesgo detrás de entregarle una titularidad, y también cuántas demandas hemos visto de escritores que han dicho me siento plagiado con esta obra, porque por ejemplo yo podría decir en la inteligencia artificial escríbeme una novela, una novela no, porque eso no pueden hacer todavía, pero escríbeme un cuento del estilo de Francisca Solar, una escritora exitosa, el estilo de Isabel Allende. Eso sería un plagio en todo el sentido del estilo, del trabajo y la trayectoria de esos escritores. Y por otra parte, en términos de escritura, como te decía, no hay identidad. Todavía no es posible que yo tenga la coordinación ni la memoria para escribir una novela. Obras grandes no es posible, y cuando lo hacen son textos inconexos. Yo he visto que a lo más pueden generar un texto breve de no más de 5 páginas. Y a mi parecer,
mi experiencia, yo diría, analizando textos como editor y también diferentes concursos literarios, son textos que yo diría que son de escritores principiantes. Si yo lo quisiera asociar a algo, es un texto de escritores principiantes que necesita mucha corrección de estilo y a veces tiene muchas incoherencias. Entonces, para mi parecer, está muy lejos de poder competir codo a codo con un escritor que está día a día escribiendo. Y por otra parte, el escenario en el que se mueven los escritores, en general, cuando uno compra libros, uno no solo los compra por el título o la portada, uno los compra por la trayectoria y el nombre, la marca del escritor. Yo compro la nueva novela de Isabel Allende sin importarme de qué es, la compro a ojos cerrados. Compramos también la nueva novela de Stephen King, porque es Stephen King, y la inteligencia artificial no tiene eso. Entonces siento que hay varios elementos por los cuales el hecho de pensar que la inteligencia artificial hoy en día puede reemplazar al escritor o investigador está muy lejos. Y también yo siento que más adelante la inteligencia artificial sí puede avanzar, pero también como sociedad tenemos que sentarnos a discutir qué es lo que queremos hacer. Interesante el tema de la IA y el uso y el mal uso de esta herramienta, pero como dices tú, claro, hay que verla como un asistente. Una herramienta de trabajo que puede ayudarnos, pero no reemplaza nuestro trabajo y tampoco genera un trabajo de calidad. Eso es lo importante de la creatividad. Eso no lo tiene la inteligencia artificial. Es algo que solamente tenemos nosotros. Ellos solamente repiten patrones de cosas que nosotros ya hemos hecho. Qué interesante. Sí. ¿Qué le podemos decir a los chiquillos que nos están viendo? A ver, de todas las partes de Chile. Bueno, primero sería a los estudiantes relacionados con la inteligencia artificial. De repente me toca ir a dar charlas a colegios y me encuentro mucho con los profesores de historia, lenguaje, que me dicen, yo prácticamente como profesor ya no doy informes para la casa o que hagan ensayos porque sé que me los van a traer hechos de inteligencia artificial. Entonces digo, claro, ese es un gran problema y el daño, yo le diría a esos jóvenes que se lo están haciendo a sí mismos, porque los elementos de redacción, igual que la memoria, algo que se trabaja, se desarrolla. No es como que el día de mañana yo me voy a sentar una tarde y voy a tener una habilidad, una capacidad de redacción única. Entonces siento que en ese sentido, si se reemplazan sus propios ejercicios y tareas con inteligencia artificial, se están haciendo una zancadilla ellos mismos a futuro. Porque no sabes a qué te vas a dedicar en un futuro. Y cuántas veces vemos profesionales muy dedicados, yo veo investigadores muy dedicados que tienen nula capacidad de redacción. O sea, tienen una genialidad de conocimiento, su arte o ciencia, pero tienen una incapacidad completa después pasarla al papel y comunicar esos, publicar en una revista académica, quizás dar charlas, conversatorios, escribir un libro. Entonces, y ahí yo lo que siempre les recomiendo, hay que empezar a ejercitar la redacción, pues y eso es algo que en teoría viene del colegio. Entonces, aprovechen, si están en el colegio, aprovecha, estás en la universidad, aprovecha, si te dan un ensayo, aprovecha el momento de aprender, quizás tomar cursos en línea, quizás asesorarte, o simplemente equivocarte, hacerlo como tú crees que se hace y equivocarte. Para eso es la época de estudio, tanto universitario como del colegio. Es la época donde te puedes equivocar, después en la vida de adultos donde no te tienes que equivocar. Claro. Entonces yo diría aprovechar la oportunidad y aprovechar los desafíos y equivocarse tal vez, pero no delegar nuestro aprendizaje en la máquina. A diferentes escuelas y liceos a las que tú has ido, ¿qué tal el recibimiento de los estudiantes, niños jóvenes? Bueno, te sorprendía. ¿Sí? Sí, porque hace poco fui al Gabriela para el 23 de abril y fui a presentar el proyecto Escritoras Latinoamericanas Obligadas, escritoras obligadas, ese otro fenómeno, olvidadas. Hice una presentación sobre este proyecto y además mención específica de Gabriela Mistral, porque Gabriela y también por el natalicio de Gabriela Mistral, que pasa el 7. Y este año se cumplen 80 años del premio Nobel de Gabriela Mistral, así que es importante, por favor, rescatemos. No, tenemos mucho que hacer. Entonces hice una presentación y había un puro chico de enseñanza media, varios cursos. A mí me preguntaron cuánto y dije 60, porque igual yo asumo que en cursos grandes se van a tender a aburrir y conversar entre ellos. Claro. Habían como 5 o 6 cursos, había un montón de gente en el Palacio de Deporte y lo que me llamó la atención es que los chicos estaban tomando nota de lo que yo decía. Después pasé, así como estaban muy concentrados, no estaban hablando entre ellos, sino que estaban tomando apuntes, estaban muy atentos a lo que yo decía. Después en la sección de preguntas y respuestas tenía un montón de preguntas sobre metodología de investigación. Y claro, después me dijeron que ellos tienen como una especie de curso de investigación y yo dije, pero qué maravilla, esto no existía en mis tiempos y algo que les sirve. Y eso es enseñarles también a cómo construir un ensayo, una investigación y algo que sin duda les va a servir después para la universidad. Así que yo estoy muy sorprendida. Cada vez que hablo con chicos de colegio veo que ellos están muy interesados en todo lo que yo tengo que decir. Porque a veces yo pienso puede ser fome para ellos, puede ser aburrido. Pero interesante el ejercicio de escribir. Sirve, como dice Carla, para todo, para el futuro, sirve para la salud mental, para
cuando nosotros no sabemos cómo expresar algo, hay que escribirlo. Y como dices tú, sin miedo a equivocarse. Sí, totalmente sin miedo a equivocarse, y es lo que les recomiendo cada vez que hablo con jóvenes. Y yo seguiría yendo al colegio, de hecho, siento que es algo que hay que hacer, porque también es mostrarle diferentes profesionales a los chicos. De hecho, yo recuerdo haber estado en el colegio, me hubiese gustado más conocer más profesionales y que para hablar de su experiencia. Y de otro tipo de profesionales, no solo lo que como que inculca quien tienes que estudiar esto, Claro. pero hoy en día afortunadamente hay una gama increíble de profesionales y talentosos como Carla, que está acá, que igual lleva años trabajando en esto. Qué bacán poder contar con tu presencia y con tu trabajo acá en Cañete, porque has sido súper constante en la intención de hacer ferias, Sí, muchas gracias. de posicionar la literatura acá, de mover redes, ¿cierto? De potenciar a otros escritores también. Así que muchas gracias por tu dedicación, por tu pasión, que se nota al escucharte hablar. Sí, muchas gracias. No, yo hace mucho tiempo me di cuenta de algo, que yo tenía una intención que hay detrás de todo esto, que es terminar con el centralismo de toda la actividad acá en Chile. No puede ser que todo suceda en Santiago. No puede ser. A mí me gustaría Santiago para hacer actividades, sí, pero yo pienso que uno igual tiene, como escritor de regiones, uno tiene que seguir su nicho y demostrar que se puede hacer actividades acá y a la gente le interesa. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Abrir esos nichos y conectarse entre escritores, lectores de diferentes grupos generacionales. Siento que hay un trabajo que hay que seguir haciendo, y a veces cuando hablo con escritores les comento y me dicen, tienes razón. O por ejemplo ahora la última vez, el 21 de junio que fui a Santiago, y conocí a varios editores, libreros y escritores, y los invité para el 2 de agosto. Mira, Acá, en Cañete pasan interesante. cosas, les dije, entonces queremos ir. Le dije, no, ya se hacen una actividad literaria y todo, entonces se animaron. Y eso es lo que me gusta, porque se dan cuenta que no porque no estemos en Santiago quiere decir que no se hacen actividades. Aquí hay cultura, hay toda una historia. Hay muchas cosas por hacer y mostrar acá. Muchas gracias igual por apoyar a adultos, porque hay muchas personas, yo he participado en algunas instancias donde se invita a personas de todas las edades a encuentros así de literatura, y hay adultos que van con el miedo de que yo quiero escribir pero nunca lo he intentado, o yo he escrito algunas cosas pero me da miedo publicarlos. Entonces igual el apoyo que se da a los adultos es bastante valorable, y yo lo he visto en ti, que ayudas bastante a don Enrique, ¿cierto? Ya van no sé cuántos libros ya. Quinto, estamos presentando el quinto libro de don Enrique. Quinto libro ya. Ahí tenemos un historiador, un divulgador, un poeta. Veo el talento, veo la pasión ahí. Entonces ahí cuando yo veo que alguien realmente está apasionado, obviamente que lo voy a apoyar, obviamente que lo voy a acompañar. Un colega ahí que está marcando la diferencia. Un colega, don Enrique, empezó a escribir a sus 78 años. Actualmente lleva 5 libros publicados: poesía, de historia, narraciones, investigaciones recientemente, y que tiene mucho más para dar. O sea, nunca es tarde para no hay atreverse. sí, nunca es tarde, ni muy temprano tampoco. Claro. Si existe la pasión y la vocación, yo diría que hay que lanzarse a la piscina en ese sentido, atreverse. Mira qué interesante. Nos vamos a lanzar entonces a la piscina y cuando tenga un poco más desarrollado mi libro, ahí quizás te pido algunos consejillos. Sí, ahí hacemos el lanzamiento. Sí. Oye, una pregunta que le hicimos a los chiquillos, César y la Ivette, ya aprovechando que está César acá. Cuando grabamos el capítulo con él, le preguntamos qué título le pondría a la historia de su vida. ¿Qué título le pondríamos a la historia de Carla Condesa? Esa pregunta la he visto, pero para mi interior siempre la había respondido. Ahora darle signo públicamente es complejo. O quizás cada etapa de nuestra vida tiene un título distinto. Sí, no sé. puede ser. A ver, déjame pensar un poquito. Es que siempre había pensado en un título que existe, que es Nada, de Carmen Laforet. Es un título igual súper llamativo, un libro, léanlo por ahí, un libro cortito pero interesante. Que de pronto es como esta idea de venir de la nada e ir a la nada, porque realmente no sabemos hacia dónde vamos. Creemos que construimos, pero no sabemos si estamos construyendo para nosotros, para la posteridad, o quizás desaparezcamos, como muchas de las escritoras, de las grandes escritoras chilenas que se han caído en un profundo olvido, y las que veo día a día en el proyecto Escritora Latinoamericana olvidada. Entonces la verdad es que yo vivo en una constante falta de certeza, donde a veces creo que lo que hago a nadie le importa. Mi literatura digo a dónde ir a llegar, o quizás
después yo fallezca, unos años bastantes más, y se queda ahí guardando polvo como el trabajo de grandes escritores. O quizás a alguien le interese. Y de repente ahí llega en este camino, de este pensamiento, llega un lector y me dice, Carla, es que leí este libro y me llegó, me cambió la forma de pensar, es que me alegró la tarde, es que me hizo ver la realidad de otra forma. Y ahí yo donde digo, no está en nada. Claro. Pero es como todo ese correr de pensamiento que está constantemente, y pienso que a todos los artistas, pintores, música, a todos les pasa en algún momento. Entonces yo me quedo con ese título porque es un título súper potente. Mira, qué interesante. Muchas gracias, Carla, por esta conversación, por la disposición de venir, ¿cierto? Por la generosidad de mostrar tu conocimiento. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Vamos a recordar entonces que el libro lo pueden encontrar. No, este ya no hay. Todavía. No, en el lugar aquel lo pueden encontrar. Ya. Se queda en O'Higgins 882, en el local 5, a paso de Tribunal, en Concepción. Ya. Y mis demás libros también los encuentran ahí. Pero acá, por ejemplo, quedan las últimas ediciones de La Ciudad del Fuego. De hecho, este libro, para que sepan, se va a la biblioteca de la Universidad Católica, que tiene sede acá en Cañete. Y, por ejemplo, mis otros textos, como El Capitán de la Noche, El Violador, Manual del Escritor, esos sí los pueden encontrar, aparte del lugar aquel, los pueden encontrar acá en Cañete, en el portal de Atenea, y también en Libraco Temuco. Todos ellos hacen envío a todo Chile, así que no importa dónde nos estén viendo, ustedes pueden adquirir mi literatura. Muy bien, y si tienen la suerte de andar por acá por Cañete, ¿cierto? Y que hay algún evento de todos los que vamos a vivir, aprovechen ahí que la Carlita le puede firmar el libro, ¿quién sabe? Claro, se con ella y puede firmar su conversar copia. un poco, me encanta conversar con los lectores y escritores. Entonces invitamos a la comunidad a las diferentes actividades. Este fin de mes va a haber el lanzamiento del libro de Don Enrique. Este sábado vamos a hacer en Café Meraki el segundo lanzamiento ya, porque el primero fue en la biblioteca municipal. Fue el día viernes y ahora el día sábado, para que los que no pudieron asistir. Tenemos varios confirmados. Bien. Así que para que vayan, tenemos stock en todos los libros de Don Enrique, así que ahí va a estar firmando, entregando libros. Yo también voy a presentar parte del trabajo de Don Enrique, va a haber un conversatorio bastante interesante. Y bueno, ahí nos vemos, yo creo que de nuevo el 2 de agosto, que estoy organizando todo y viendo ya los espacios para poder organizar esta feria del libro, que estamos viendo si es 1 o 2 días. Yo tengo varios escritores que vienen de Santiago, editores también, que se van a quedar en mi casa, hotel. Y también, por ejemplo, en la tarde estaba hablando con Joyan Cordero, que también va a venir nuevamente. Y vamos a ver ahí las novedades sobre su nuevo libro y todo. Así que tenemos grandes invitados para esa fecha. Así que no se la pierdan. 2 de agosto, entonces vamos a estar ahí. Cualquier cosa que necesiten de nosotros. Muchas gracias. Vamos a estar a disposición, ¿cierto? Para poder fomentar la literatura y valorar el talento cañetino. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio y por la invitación. Yo feliz. Genial, Gela, muchas gracias a Chilco Bar Cultural por recibirnos como en cada capítulo, ¿cierto? Un saludo a toda la gente que nos ve, nos escucha, nos manda buena onda, y atento que vamos a estar compartiendo diferentes temáticas súper interesantes como es la literatura, ¿cierto? Y de talento cañetino. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Chau, chau.